Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de charlas de actualización profesional sobre nuevas tecnologías en tiempos de pandemia, organizada por Sadio. Esta es una serie de charlas que involucran tanto a la industria como al mundo académico. Sí, y en el día de hoy tenemos el placer de contar con la charla que nos presentará la doctora Susana Finkelevich, que se titula Las sociedades del conocimiento en tiempos de COVID-19. Brevemente les comento que la doctora Susana Finkelevich es arquitecta con un posgrado en planificación urbana y regional por la Universidad Tecnológica de Pomerania Occidental, en Polonia. Tiene un máster en urbanismo por la Universidad París 8 es doctora en sociología urbana por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales también de París. Es investigadora principal de CONICET, directora del programa de investigaciones sobre la sociedad de la información en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y también es docente en la Maestría de Comunicación Digital de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia, así como en la Maestría de Derecho Informático de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es autora y coautora de más de 20 libros sobre sociedad informacional, ¿sí? Entre ellos Public Policies for Information Society, por UNESCO en diferentes idiomas, Innovación abierta en la sociedad del conocimiento, redes transnacionales y comunicaciones locales, Knowledge Societies Policy Handbook, publicado por UNESCO, ¿sí? Y muchas otras publicaciones. Actualmente trabaja sobre las últimas etapas de la sociedad de la información, la industria 4.0 y los futuros sociales y urbanos posibles. Les comento que en breve ahora entonces la doctora Finkelevich comenzará con su presentación y sobre el final de la misma habrá un espacio disponible para preguntas. Así que le paso la palabra entonces a la doctora Susana Finkelevich para que dé inicio a su presentación. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, parece que me escuchan. Bueno, esto es justamente para ponernos a tono, porque parece que ahora la mayor parte de nuestras preocupaciones es ponernos a tono con el COVID-19. Y quería decirles que desde los años 1990 en adelante, la gente que hemos estado trabajando sobre Internet y sobre políticas públicas para Internet y la sociedad del conocimiento, hicimos un montón de reuniones internacionales para establecer justamente políticas públicas para construir diversas sociedades de la información. Se trabajó sobre esto desde gobiernos nacionales, locales, ONGs, fundamentalmente desde organizaciones internacionales. Se hicieron congresos, el del WSIS, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2003, en el 2005, en el 2015, en el 2025, el AC para América Latina. Bueno, se hicieron una cantidad de cosas y realmente estábamos llenos de esperanzas en el sentido de que estábamos construyendo las diversas sociedades del conocimiento en distintos países del mundo. Éramos bastante ingenuos. Muchos de nosotros, algunos de los cuales sé que están presentes aquí,
hemos trabajado juntos para establecer metodologías de políticas públicas para la sociedad del conocimiento, para los países, y creíamos que, bueno, la cosa pasaba por implementar la infraestructura y la adopción de la tecnología. O sea, creíamos que, bueno, ok, se implementa la infraestructura y los objetivos que se habían establecido en estas conferencias de las cumbres mundiales, más tarde o más temprano se cumplirían. O sea, habría inclusión, habría educación para todos, incluyendo aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, se facilitaría la educación por el uso de TIC en las aulas, habría contenido en línea justamente para beneficio de todos, y que el e-gobierno beneficiaría además tanto a gobiernos como ciudadanos sin dejar a nadie excluido. Pero apareció un personaje que no prevíamos, en realidad ni siquiera es un personaje, es una proteína, pero en nuestra imaginación le ponemos personaje contra el que tenemos que luchar. Entonces, nos cayó encima la pandemia del COVID-19. Y desde el primer momento de la cuarentena o confinamiento, como quiera que lo llamemos, se hizo muy evidente de la enorme dependencia que teníamos de las tecnologías para llevar adelante todos los aspectos de nuestra vida. Esto es, el acceso a la información que necesitábamos para cuidarnos, en los trabajos que hacíamos, la educación, el e-gobierno, trámites bancarios que pasaron a ser todos en línea, y fundamentalmente la relación con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros afectos, que pasó a ocurrir solamente en las pantallas del celular, la pantalla de la computadora, de la tablet, cualquiera que usemos. Ahora bien, en esto, ¿qué está pasando con Internet? Bueno, Internet obviamente ha crecido enormemente porque estamos haciendo un uso muy intensivo y extensivo de Internet. El e-commerce creció, en 3 meses creció el equivalente a 2 años en épocas, digamos, normales. El teletrabajo, bueno, de un día para otro tuvimos que teletrabajar, literalmente de un día para otro. Por supuesto, se incrementaron todas las costumbres, los usos de Netflix, los consumos de Netflix, de Amazon, de todas las plataformas de video que usamos para distraernos un poco. Se expandieron todos los usos de Internet Cabase, que como ustedes saben es la cámara que une a los proveedores de conectividad en Argentina. Dice en un informe muy reciente que hasta 2019 el consumo de Internet creció un 50% anual, pero que antes de concluir este año ya va a elevarse un 65% sobre el año pasado. Y aquí, ¿qué pasa? No puedo cambiar de diapositiva. A ver. Bien. La penetración de la banda ancha móvil en América Latina. Estoy refiriéndome a banda ancha móvil, no estoy refiriendo a banda fija, banda ancha fija. Fíjense que estos son datos del 2018, estaba en promedio un 65.5%, que es bastante alto, bastante rápidamente. Argentina un 77%, Uruguay en un 72%. Ojo que creo que estamos un poco atrasados porque Uruguay nos ha sobrepasado desde el 2018. Y comparemos con países del primer mundo, Canadá 96%, España 85%. Entonces, igualmente hay desigualdades en línea. O sea, esta pandemia no solamente nos ha traído un horizonte de preocupaciones por la salud, sino también un horizonte de preocupaciones por lo económico. Y va a acentuar todas las desigualdades socioeconómicas que afectan a las poblaciones de América Latina y Caribe. Fijémonos que el año pasado, América Latina y Caribe era el 4º mercado regional en línea más grande del mundo. En junio del año pasado, del 19, casi había 454 millones de usuarios de Internet en la región. En el 2013 había habido unos 300 millones, o sea que el crecimiento fue rápido e imparable. Qué bien, construimos las sociedades del conocimiento, hay conectividad, hay Internet, todo el mundo usa Internet. No. No, ¿por qué? Porque estos usuarios están distribuidos de una manera muy desigual, tanto en términos geográficos en el territorio como en términos socioeconómicos. O sea, esa inclusión digital
que estaba recomendada en todas nuestras políticas públicas que recomendábamos así a todos los países, como si supiéramos, no se ha producido. No solamente no se ha producido, sino que está muy lejos de lograrse. Hay, vamos a decir, es como, ¿se acuerdan la historia del rey desnudo? El rey que se había encargado el mejor traje de seda, y entonces un artista que pasaba por ahí le dijo que él quería el mejor traje, pero él no se lo veía porque estaba desnudo, el traje era ilusorio. Bueno, creo que lo mismo nos ha pasado con nuestra sociedad del conocimiento. O sea, la pandemia del COVID ha desnudado el hecho de que una gran parte de las poblaciones no tiene acceso a educación, o sea, la dichosa educación en línea, al teletrabajo, al e-gobierno, a la e-salud y otros servicios justo cuando más los necesitamos. Sí se han logrado, digamos, América Latina y Caribe, América Latina sobre todo, ha hecho muchos avances en los últimos años en educación en línea, en el acceso a la información, a la alfabetización informacional, que no es lo mismo que la alfabetización digital. Pero en estos mismos progresos son los que muestran también una gran polarización social y económica. En estos meses se ha puesto muy de moda, está repetido por todos los periodistas hasta el asco, el término de poblaciones vulnerables, barrios vulnerables, Villa Miseria, ¿sí? Entonces, es muy difícil construir sociedades del conocimiento en áreas tanto urbanas como rurales, donde no llegan redes técnicas como agua potable, electricidad, gas o instalaciones sanitarias. Creo que eso recién, o sea, no es que no lo superamos, pero esto nos ha saltado a la cara con todo, más o menos como el alien, ¿no? Milton Santos, un brasileño lamentablemente ya fallecido, considerado el padre de la sociología brasileña, decía que las ciudades tienen zonas brillantes y zonas opacas. Las zonas brillantes son las zonas como, por ejemplo, Puerto Madero, digamos, son zonas que pueden ser comparables a sus equivalentes en los países más ricos. Y las zonas opacas son las zonas como la Villa 31, por ejemplo, que ni siquiera son visibilizadas. Bueno, entonces se puede decir, parafraseando al gran Milton Santos, que nuestros países muestran amplias zonas opacas con respecto a las sociedades del conocimiento. Y estas zonas opacas hay que volver a verlas, tienen que visibilizarse, tienen que identificarse y de alguna manera tenemos que resolverlas. En la e-inclusión que tanto buscamos hay muchas grietas. El año pasado la CEPAL, por suerte, y a quien le interese se los aconsejo, la CEPAL está publicando informes a una velocidad extraordinaria. El 76,8% de la población de América Latina pertenecía en el 2019 a estratos de ingresos bajos o medios. Esto va a ir en aumento como consecuencia de la pandemia. Ahora, hace muy poquito, en un informe muy reciente, la CEPAL dice que el número de personas en situación de pobreza se va a incrementar 45 millones y medio en el 2020, o sea, va a ser más del 37% de la población latinoamericana en situación de pobreza. ¿Sí? Ha habido estos últimos años también un número elevado de intervenciones sociales, de planes sociales gubernamentales, por ejemplo, los planes educativos, la educación en línea, justamente que fue, digamos, el champion, fue el primer país que lo hizo fue Uruguay, seguido por Argentina, también Colombia, Brasil y demás. Se han distribuido computadoras entre estudiantes de primaria y secundaria, pero esto también en muchos países ha disminuido por diversos enfoques ideológico-políticos, como el neoliberalismo, permitirán que les diga, y también por la crisis económica. Algunos de ellos se están reponiendo, pero con las dificultades que se presentan hoy día. 4 de cada 10 hogares argentinos no tienen acceso fijo a Internet, fijo, no móvil, ¿eh? Digamos que en el 70% del territorio argentino no hay accesibilidad directa a la red. La accesibilidad se hace por Wi-Fi, se hace por teléfonos móviles, se hace por, digamos, artefactos móviles. Sin embargo, hubo un crecimiento de la accesibilidad en los últimos 4 años.
Bueno, acá tenemos nuestra Argentina, las zonas verde claro son las más provistas por Internet. Perdón, las zonas verde oscuro, vemos a la provincia de San Luis, La Pampa, verde claro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, o sea, las provincias del centro, como siempre son las provincias del centro las que mejor lo llevan, ¿sí? Tenemos algunas otras provincias lamentablemente en rojo, Catamarca, Formosa, bien. Y volvámonos un poco a una mirada más general en América Latina, tenemos que América Latina no está plenamente desarrollada en lo que llamaríamos su ecosistema digital. ¿No? Las redes, o sea, hay un aumento exponencial del tráfico en las redes, todos nos pasamos el día colgados de las redes para distintas cosas, cuántos tenemos por día, sin ir más lejos, y estas redes están siendo afectadas por el aumento. ¿Sí? Durante marzo del 2020, digamos, en marzo del 2020 acabábamos de empezar la cuarentena, ya se identificó una disminución de velocidad de banda ancha fija en Chile y en Ecuador. En Ecuador, 19, de casi el 20% menos. Ecuador fue uno de los países de América Latina más afectados por el COVID. Y una situación también de latencia en la velocidad de la banda ancha fija en Brasil, en Chile, en Ecuador y en México. Acá aguantamos. La banda ancha argentina, con sus idas y vueltas, con sus bajadas de tensión, de velocidad y demás, está aguantando. Bueno, hay una enorme digitalización de los hogares latinoamericanos. En el 2020 se espera que llegue al 79%, no vamos a hacer cuestión de décimas. Claro que en algunos países de América Latina la penetración es mucho menor, por ejemplo Bolivia, que es 58%, El Salvador con 45%, Honduras. Y hay también nos salta a la cara la dicotomía rural-urbana, el grado de penetración de Internet en hogares urbanos, y todavía no estamos hablando de estratos socioeconómicos, y hogares rurales, sobre todo en lugares donde no se llega con la última milla. ¿Sí? Entonces, la brecha digital es un obstáculo real para grandes sectores de la población que depende del acceso a Internet para recibir información sobre la salud, sobre lo que deben hacer, si usar barbijo o no usar barbijo, lavarse las manos con jabón o lavarse las manos con lavandina, tomar cloroquina o lavandina, bueno, etcétera, etcétera. Descargar contenidos educativos, que esto es muy importante para todos los chicos, los estudiantes del país, y también comprar bienes de manera electrónica, o sea, utilizar el e-comercio. Ahora bien, estuvimos viendo que subió tremendamente la digitalización de los hogares, pero ¿eso quiere decir que la gente realmente se esté apropiando de las TIC? Estaba leyendo un informe también reciente, el Observatorio CAF del Ecosistema Digital de abril, y que indica que la penetración de Internet por sí misma no indica un grado de resiliencia digital del hogar. La resiliencia digital quiere decir, digamos, utilización activa, bajar aplicaciones, usar Internet activamente para trabajar, para estudiar, no solamente para comunicarse y para usar redes sociales, no solamente para Facebook y Tinder. Se ha hecho un índice de resiliencia digital que está calculado justamente sobre el uso de Internet para bajar apps de salud, educativas y demás, y el promedio medio latinoamericano es de unos 30,70 en una escala de 1 a 100, mientras los países de la OCDE, o sea, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, un par de países latinoamericanos, alcanzan el 53,78, o sea, es notable la diferencia en cuanto a la resiliencia digital. Y en cuanto también lo que Michael Burstein, que era un sociólogo canadiense, llamaba el uso apropiado de la tecnología. El uso apropiado que no es solamente la tecnología para consumir tecnología, para hacer un chat o una cosa así, sino para, digamos, beneficio de las condiciones de vida para sí mismo y para la comunidad. No solamente esto, sino que tenemos que la diferencia entre los mismos países de América Latina es importante. O sea, Chile va con un índice de 41,78 y Bolivia con un índice de 6,23. Bueno, o sea que tenemos que ir recalculando.
Ya sabemos que esta pandemia, con todas sus consecuencias, con todas las medidas que se toman, y hasta que se descubran vacunas, tratamientos, y mucho tiempo después, plantea problemas al sistema socioeconómico mundial. Eso lo escuchamos en cada noticiero que vemos. Digamos que empezó a evidenciarse la importancia justamente de las TIC para difundir medidas sanitarias, para compensar el aislamiento, para facilitar el funcionamiento de los sistemas económicos, sanitarios, educativos, gubernamentales. No sé ustedes, pero mi vida se ha multiplicado el trabajo y el trabajo en la pantalla, ¿no? No solamente se han multiplicado las horas que uno pasa en la pantalla, sino que todo el mundo se ha puesto a hacer conferencias, congresos, charlas, seminarios, como para tratar el tema. Pasamos todo el tiempo en estas actividades. Entonces, es necesario justamente recalcular sobre la base de la evidencia que tenemos la importancia de las TIC, de la digitalización, en la lucha contra la pandemia y en las consecuencias de la pandemia. O sea, es necesario evaluar y monitorear constantemente cómo está posicionada América Latina para enfrentar este problema. ¿Tenemos un nivel de desarrollo de digitalización adecuado para atenuar los efectos desfavorables? Y cuando hablo de efectos desfavorables, no hablo solamente de los actuales, de que cada cual esté encerrado en su casa, de que hay comercios que pudieron abrir solo hoy, de que hay mucha gente que ha perdido su puesto de trabajo y que hay 42.000 empresas que cerraron en la Argentina, sino lo que vendrá después. Ustedes deben haber visto películas sobre la post-Segunda Guerra Mundial o sobre la post-Guerra Civil en España, que duró 40 años, ese post-Guerra Civil. No eran vidas agradables. O sea, los efectos de la guerra no se hacen visibles solamente durante la guerra, se hacen visibles durante años después y afectan a varias generaciones. Mucho me temo que para hacer frente desde lo nuestro, desde la digitalización, desde nuestro manejo de la tecnología, a los efectos desagradables que se van a manifestar durante mucho tiempo, tenemos que abusar mucho el ingenio. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Muy primariamente, porque tenemos poco tiempo, es acceso libre a la información científica y acceso libre a los datos para facilitar las investigaciones hacia las vacunas y sobre todo hacia tratamientos. Yo estoy poniendo mis fichas más bien en los tratamientos que las vacunas, para informar las medidas de salud pública esenciales para contener justamente la difusión del COVID. Es necesaria la cooperación científica y educativa internacional. O sea, otra cosa que nos ha saltado a la cara hace 4 meses es la globalización. O sea, nunca nos habíamos dado cuenta hasta ahora cómo estamos insertos en un mundo global y cómo lo global incide sobre nuestro local. ¿Sí? Entonces, los recursos educativos libres mantienen a los ciudadanos actualizados sobre el virus. Ayudan a asegurar que los países cumplan con las reglas de salud pública, permiten que el aprendizaje que todos estamos haciendo continúe a distancia, porque todos hemos estado aprendiendo salvajemente casi en los últimos 4 meses. Y es muy importante que los gobiernos refuercen la cooperación científica e integren a la ciencia, lo que se llama la ciencia libre, la ciencia abierta, la comparticipación ciudadana, en los programas de investigación para prevenir y mitigar las crisis mundiales como esta. Algo me dice que esta es la primera crisis de una larga serie. Bueno, otra cosa necesaria es obviamente mantener y ampliar el ancho de banda de Internet. Estamos diciendo que el uso se incrementa casi día a día y además el ancho de banda tiene que ver con nuestra economía. O sea, la velocidad de banda ancha fija tiene un impacto sobre el Producto Bruto, sobre el PIB, perdón, per cápita, de 0,73. 0,73 cuando la velocidad se incrementa en 100%. Entonces, si la baja de velocidad registrada en marzo en la región se perpetúa, ¿sí? Continúa, el impacto económico negativo puede ser bastante importante. ¿Sí? O sea que, ¿por qué puede ser bastante importante? Porque influye en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de publicitar, en nuestra manera de exportar, de importar, porque las exportaciones e importaciones continúan. O sea,
que es necesario mantenerla no solamente por nuestro confort, sino por la economía. Otra cosa que es muy importante es mantener y mejorar la comunicación gubernamental. El e-gobierno se ha tornado importantísimo en esta época. Ahora, en estos días, ustedes saben que circulan muchas fake news. Nosotros mismos hemos hecho a veces inconsciente, digamos, no deliberadamente, inocentemente, ingenuamente, tontamente, hemos hecho circular muchas fake news. Y por eso es importante que desde los gobiernos se ofrezcan informaciones ciertas, informaciones en que la gente pueda tener confianza. No solamente los gobiernos son fuente de información para la población, también lo son para los medios, que luego son los que multiplican esta información, los que le dicen a la gente cómo poder cuidarse, cómo poder cuidar a los demás. Y también es necesario que los gobiernos nacionales y provinciales apoyen a los gobiernos municipales. Es necesario este apoyo, o sea, muchas veces los gobiernos locales, sobre todo en los municipios más pequeños, no tienen los medios, los recursos humanos, tecnológicos, financieros, como para avanzar en esta digitalización de los servicios, para ofrecer nuevos servicios. Entonces es necesario capacitar digitalmente a los funcionarios y a la comunicación de información sanitaria y las medidas a tomar, crear plataformas que proporcionen recursos digitales a los municipios, porque estoy pensando en plataformas nacionales a la cual un municipio pequeño pueda acceder y decir, bueno, a mí me hace falta tal app para cumplir tal nueva función, tal nuevo servicio, la encuentro acá en esta plataforma nacional. Y fomentar la producción y la adquisición de apps apropiadas para el uso de gobiernos y ciudadanos. Bueno, en este momento no podemos hacer hackatones reuniendo en un galpón a montones de hackers, pero podemos hacer hackatones virtuales. Y es importante también compartir prácticas tanto nacionales o internacionales. O sea, tiene que haber, por ejemplo, tendría que haber portales que comuniquen las respuestas comunitarias dirigidas por ciudadanos, que ayuden a informar al público sobre los riesgos y los pasos que tienen que tomar, a generar confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Tiene que haber comunicación sólida entre el gobierno y los ciudadanos, y ya no podemos darnos el lujo de, mira, lo que pasa es que fue un problema de mala comunicación. Ya no. Y llegar a las comunidades vulnerables con toda la información que necesitan de la manera en que lo necesiten. O sea, hay que hacer también una apropiación del lenguaje, hay que hacer también una apropiación cultural. Es importante también que se den información, o sea, que los gobiernos den información sobre qué modelos de pronóstico de datos están utilizando, cuáles están usando para las estrategias de gobierno, que establezcan plataformas digitales o aplicaciones para mantener informados a los ciudadanos, permitir la participación pública y ofrecer datos abiertos, que se ofrezca además protección de derechos de datos y privacidad para los ciudadanos. En los primeros días han estado circulando una cantidad de apps teóricamente de salud, donde los ciudadanos estábamos dando nuestros datos libre y gratuitamente para no saber qué uso. E incrementar la ciberseguridad, que en la Argentina es todavía un problema bastante grave, el de la ciberseguridad. Bueno, estoy terminando. También es necesario mejorar el e-comercio. Durante los primeros días también de la cuarentena, vimos que los grandes portales de los supermercados, de las grandes empresas de comercio, estaban totalmente colapsados. Ya no funcionaba, no se podía hacer compras por internet. Mercado Libre subsistió, otros sí, pero supermercados que no voy a nombrar, grandes cadenas, no, había que ir personalmente. Entonces, si bien las transacciones por comercio electrónico aumentaron 6 puntos porcentuales en marzo, hay, sobre todo en consumos esenciales, alimentos, mercancías, gastos médicos, supermercado, alimentos, farmacia, poco más de eso. Entonces, hay que mejorar la experiencia para los consumidores, hay que hacer formas innovadoras de pago, rápidas, seguras, convenientes. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo que a mí me pareció muy bien, un muy buen servicio de voluntarios, había como 28 o 30 mil voluntarios para que ayudaran a las personas mayores. Yo llamé por teléfono para ver si me mandaban un voluntario. Y dije, bueno, necesito que vaya al supermercado con una lista. Sí, señora, cómo no, pero ¿cómo hacemos para pagar?
porque no le puedo dar mi tarjeta, no le puede dar su tarjeta. Le tiene que dar efectivo, pero para darle efectivo yo tengo que salir, ir hasta un cajero y darle efectivo, y se supone que eso no lo puedo hacer. Bueno, problema insoluble, tendría que haber nuevos modos de pago, ¿sí? Mejorar los portales comerciales y promover el e-comercio para pequeños negocios, que son los que no se han beneficiado justamente del e-comercio. Son las grandes firmas, los grandes supermercados, las grandes líneas de farmacia. Los otros han tenido que improvisar. Mira, te doy mi número de WhatsApp, me haces un pedido y te lo llevo, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final, así que creo que Carlos debe tener en su poder varias preguntas. Bueno, Susana, muchas gracias por la excelente presentación, muy interesante todas las temáticas abordadas. Seguí atentamente todo el desarrollo. Y uno de los elementos que a mí personalmente me parece interesante quizás considerar es qué pasa con las cuestiones de género, por ejemplo, vinculadas a las desigualdades. En Latinoamérica siempre se hace el énfasis de que es una de las zonas del planeta que tiene particular desfasaje comparado, qué sé yo, con los países desarrollados en cuanto al rol de la mujer en muchos ámbitos, a las mujeres como colectivo. Y si en ese sentido las TICs de alguna forma pueden colaborar a desarrollar también una mayor igualdad de género, bueno, abordar alguna solución a esas problemáticas. No Bueno, sé cuál es tu opinión. excelente pregunta. En los últimos años, en América Latina, chicas y chicos están recibiendo un poco más de igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología. Pero hicimos un estudio con Flaxo el año pasado sobre Brasil, Argentina y México, y vimos que las diferencias que existían entre chicos y chicas, entre chicos del primario, era no tanto del acceso a la tecnología como de la cuestión cultural, límites culturales que se le ponían. ¿Sí? Eso venía sobre todo de algunos padres, de algunos abuelos, de un marco familiar, pocas veces de los maestros. Las chicas no sirven para tal cosa, las chicas no sirven para matemáticas, las chicas no sirven para ingeniería, no sirven para informática, las chicas tienen que dedicarse a labores. Pueden ser médicas, pueden ser enfermeras, pueden ser maestras, pueden cuidar. ¿Sí? No cirujanas, pueden ser médicas, pero no cirujanas. O sea, yo no me iría a operar por una cirujana mujer, me decía. O sea, creo que hay diferencias culturales que sí, las TIC pueden colaborar, por supuesto, con la difusión y con la educación y con la formación permanente de la gente. Yo creo que se puede influir desde las telenovelas hasta las series, hasta las clases, se puede influir para cambiar esas cosas culturales que corresponden, que son casi ancestrales, pero que se pueden ir Tal cambiando, cual. que están cambiando. Este, Perdón, yo me hice corregir anteanoche, un sobrino de 8 años, que me dijo, les chiques, tía, les chiques. O sea que, bueno, hay esperanza en las generaciones futuras. En cambios. Acá me traslada una inquietud Elsa Esteves, que pregunta, ¿cómo desde la academia podemos contribuir para que la sociedad pueda beneficiarse del uso de las TICs y no solo sean un medio para usar redes sociales? ¿Qué rol tienen los gobiernos en este proceso? Bueno, flor de preguntas. Empecemos por la academia. Empecemos por la academia. Bueno, la academia tiene el rol de poner a disposición, estoy pensándolo ahora, de poner a disposición a la gente los conocimientos que produce. La academia es productora de conocimientos. Muy bien, pongámoslos a disposición de la gente. Y segundo, recurramos a la ciencia abierta. La ciencia abierta, la ciencia ciudadana, la e-ciencia ciudadana, es una forma de hacer participar a ciudadanos interesados en investigaciones, por medio justamente de su conectividad, su computadora, facilitando sus observaciones por medio de dispositivos, de apps, equipos de investigadores con los cuales actúan. Eso es una forma justamente mucho más activa que no solamente acudir a las redes sociales, en las cuales estamos, y desde los gobiernos. Bueno, desde los gobiernos creo que un poco acabo de nombrar, digamos, primero es la cuestión de darle confianza a la población de que se le da información, certeza informativa.
digamos que la información que se les da es buena, no son fake news, pueden ser comprobadas. ¿Y cómo se hace eso? También con transparencia de qué métodos se utilizan para generar esa información. ¿Sí? Tenemos que saber cómo hace el gobierno para generar esa información. Tenemos que saber cómo hacemos para saber si es la buena información. Y justamente identificar constantemente las necesidades de los ciudadanos por medio del intercambio con los ciudadanos y promover la producción de servicios tecnológicos y no tecnológicos, digamos, que sirvan a esas nuevas necesidades. Creo que todos tenemos nuevas necesidades, creo que nuestras vidas han dado un cambio fundamental y que ese cambio no se va a desandar cuando se termine la pandemia o cuando haya una vacuna. Sí, 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 coincido con esa apreciación y es cierto también que el entendimiento de lo que es Internet es algo que la sociedad, mucha gente cree que Facebook es sinónimo de Internet. Digamos, Sí, hay una visión un poco errada en eso y que, bueno, va a llevar un tiempo adaptarlo. Hay muchas preguntas, o sea, ha despertado mucho interés toda la presentación. Te traslado otra de Víctor Ferracuti, que dice, ¿qué nuevas políticas públicas se pueden proponer para incrementar los recursos educativos libres? Entiendo que son los recursos gratuitos, sí. ¿sí? Recursos que puedan ser accesibles a la población en general a nivel de lo que es educación. Sí, yo creo que hay políticas públicas. Los otros días escuchaba al ministro de Educación y escuchaba a Laura Marés, que es la directora de Educar. Se están produciendo en la Argentina, en otros países de América Latina no podría, salvo Uruguay, que mis respetos, porque digamos fue pionero con el plan Ceibal en el acceso a planes educativos y computadoras y demás, se está promoviendo en este momento nuevas políticas públicas que también implican gratuidad de la conectividad para la educación y para academia. Perfecto. Y menciona él también acá, Víctor Ferracuti, ¿cuál puede ser una estrategia factible para incrementar el ancho de banda en Argentina? Es decir, un poco ligado, a mí también me había surgido una inquietud similar, ese tema de la desigualdad federal que se nota en el mapa de la Argentina con provincias en rojo y en verde, ¿por qué tipo de política se puede abordar? O sea, esta pregunta que hace Víctor, la hago extensiva a mí también, es una inquietud Acá que... necesito ayuda de los ingenieros también, ¿no? Ah, Pero, digamos, obviamente, a ver, este es un país federal cuando le conviene. Las provincias dicen somos libres e independientes cuando conviene. Eh, es necesario hacer una combinación, digamos, una coparticipación, una colaboración muy estrecha entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Y también los gobiernos locales, porque como te decía, muchas veces el problema es de la última milla. O sea, Catamarca tiene conectividad, lo que no tiene conectividad son pueblos como El Rincón en Catamarca, estoy pensando. Es la última milla. Muchas veces son cooperativas las que han asumido esa última milla. Y Argentina es un país de cooperativas, se hicieron siempre cooperativas para electricidad, para agua corriente, para cloacas, y también se han hecho cooperativas para la llegada de Internet. Probablemente se podría también trabajar con las cooperativas locales, beneficiarlas impositivamente o de algún otro modo, como para que puedan hacerse cargo justamente de las llegadas a localidades más remotas o que no sean rentables para las empresas. Otra pregunta que nos hacen llegar acá. Sebastián Cortés Oviedo. ¿Cuál cree usted que serían las políticas públicas necesarias para compensar, corregir, orientar y promover prácticas digitales más democráticas y menos coercitivas, que no tengan que ver con el producto de relaciones de poder asimétricas y de las propias desigualdades? Una pregunta Wow, compleja, digamos, tiene distintas wow, facetas. wow. A ver, Sebastián Cortés Oviedo, vos estás reaccionando contra el poder, nunca es fácil eso, nunca es fácil porque tenés que cambiar toda una estructura de poder. Mientras haya un poder, yo soy anarquista, ¿qué quieren que les diga? Lo confieso. Pero bueno, mientras haya una estructura de poder, eso se va a manifestar en todas las formas posibles y en todos los servicios posibles. Después podemos tener una larga charla.
¿Había alguna otra pregunta? Me siento, digamos, da para mucho esa pregunta, da para una gran discusión. Conozco a Sebastián, por eso le digo. A ver, no sé si hubo un corte de señal. Perdón que no, o Sí. sea, para mí se cortó la señal acá de este lado, al menos en mi Pero máquina. acá creo que tengo señal. Bien. Bueno, otra consulta. Un segundito. Bueno, están llegando varios comentarios de felicitaciones por la charla Gracias, y gracias. bueno, comentarios positivos de distinta naturaleza. Eh, una inquietud que me surge a mí también personalmente es eh, ¿cómo, cómo te parece a vos que van a repercutir los cambios tecnológicos que surjan en el marco de la pandemia? Es decir, todo lo que está pasando ahora, ¿en qué medida la sociedad los va a adoptar como cambios a futuro o va a volver como si fuera un resorte al viejo modelo social previo a la pandemia, digamos? Es decir, en muchas situaciones de crisis de la historia, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas sociedades, vos como experta en sociedades, en el estudio de las sociedades, ha habido la sensación de decir, ahora la gente va a cambiar porque ha vivido una guerra que ha destrozado todo, ya no va a volver a los cafés, va a buscar otro tipo, va a buscar la realización personal en otros tipos de cosas, y tiempo después los seres humanos volvemos a converger al mismo tipo de hábitos. ¿Vos creés que esta pandemia es disruptiva en algún sentido tecnológico comparada con otras crisis que ha tenido la sociedad, o es una crisis de alguna, o hay señales para creer que hay algo diferente? Yo creo que desde el punto de vista de las TIC, la pandemia le va a dar un empujón tremendo. O sea, no que sea disruptiva, sino todo lo contrario, digamos, una motivación para avanzar en toda la cuestión de la tecnología. No sé, por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros estudiamos con mi equipo también la revolución 4.0 y demás. Bueno, no sé en qué quedó la revolución de las industrias 4.0 en la Argentina a partir de una supercrisis económica, no solamente nuestra, sino mundial. Pero por otro lado, yo te diría que la industria de software y servicios informáticos ha recibido un enorme empujón hacia adelante. En cuanto a los hábitos de la sociedad, creo que hay cosas que están acá para quedarse. Si bien tenemos ganas de encontrarnos, vernos personalmente, hemos descubierto que a veces es mucho más cómodo reunirse por Zoom, que ir hasta la otra punta de Buenos Aires, por ejemplo. Hemos descubierto que el teletrabajo tiene, cosa que ya sabíamos, tiene sus beneficios y también tiene cosas que tienen que ser tratadas, como por ejemplo en el teletrabajo estamos mintiendo nuestra superficie de hogar, nuestra electricidad, calefacción, ancho de banda. La otra vez Diego Levis, un sociólogo, decía en Facebook que no hay educación gratuita, porque es el alumno y es el docente quienes pagan Internet, o sea, no es educación gratuita, estamos pagando para recibir esa educación. Pese a todo, creo que se va a incrementar el teletrabajo con una cosa mixta, digamos, presencia, teletrabajo. Se va, a nivel de la academia, se va también a combinar muchas actividades presenciales con mayores actividades en línea, no del todo, espero que no del todo, porque los Homo sapiens necesitamos reunirnos entre nosotros, pero que sí se va a incrementar la parte virtual, porque mucha gente ha descubierto sus beneficios. Está bien, perfecto. Eh, me llega a llegar una pregunta, Paola Caimes Scutari, que dice que, bueno, agradece la charla muy interesante y pregunta si se ha realizado algún estudio estadístico que tenga en cuenta el impacto que han tenido las dificultades de conectividad en el porcentaje de alumnos que han discontinuado su educación en distintos niveles educativos. Y Se ha, asimismo, si hay algún estudio sobre los resultados obtenidos mediante diferentes formas de educación remota que nos ha tocado implementar sobre la marcha. ¿Sí? Todo este tema de videoconferencias, videos solos.
Sincronía, sincronía. Sobre lo segundo no tengo certeza. Sobre lo primero te puedo decir que Educar ha estado haciendo desde antes de ser discontinuado, o sea, Educar, acordémonos que fue discontinuado en el 2015 y que fue reanudado ahora, pero antes de ser discontinuado había hecho bastantes estudios al respecto y ahora en realidad Educar empezó a funcionar en marzo. ¿Y qué nos pasó en marzo? O sea, que no sé si ha tenido tiempo de hacer estos estudios, pero sé que iba por esa línea, digamos, de estudiar consecuencias drásticas. Está bien. Bien, otra consulta también se relaciona con el acceso gratuito a los sitios de dominio oficial.edu.ar. Si bien se supone que está liberado el acceso a páginas y links y otros recursos, un segundo. Sí. Si fuera factible flexibilizarlo esto, es decir, si hay muchos recursos como YouTube, Google Drive, ¿sí? Recursos que a veces los alumnos necesitan acceder y que, bueno, no quedan asociados a un dominio. Entiendo que a eso apunta la pregunta. ¿Es factible alguna política de flexibilización? Ahí necesitaría, digamos, alguien más especializado en el tema tecnológico que yo, como para definirlo, me parecería deseable, no sé si factible, pero deseable, ciertamente. Está bien, está bien. Sí, sí, claramente que sí. Bueno, estamos ya sobre la hora de cierre, así que vamos a agradecerte, Susana, todos en un aplauso virtual a la distancia y darte las gracias por esta presentación tan interesante que deja tantas preguntas abiertas. Y le cedemos la palabra a Sandra D'Agostino, ¿sí? Que en representación de Sadio, bueno, va a comentar algo sobre las próximas charlas que van a venir. Y desde luego a toda la audiencia, gracias por haber participado, ¿sí? de toda esta presentación. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Ya está, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Susana. Realmente excelente. Yo fui leyendo algunas de las preguntas y la verdad que da para un debate de mucho tiempo, ¿no? Siempre para Sadio es un lujo tenerte en la JAIO cuando participaste muchas veces. Espero que este año también. Bueno, agradecerles a todos los que están conectados acá en la plataforma y también nos están siguiendo por YouTube. Y invitarlos a participar la semana que viene. Vamos a tener una segunda charla. Hoy Susana, bueno, nos dio el lujo de esta exposición sobre sociedad y tecnología, que siempre seguimos aprendiendo de ella. Y en la próxima semana vamos a tener una presentación de la industria. Y también me gustaría invitarlos a participar para ir mejorando. Para nosotros es la primera charla que hacemos de estas 4 y después vamos a tener también la JAIO de manera virtual. Nos gustaría ir mejorando en cuanto a nuestra organización también. Así que vamos a poner a disposición de todos los participantes una encuesta que la vamos a poner ahora en pantalla para que puedan contestarnos. Así que bueno, una vez más, un agradecimiento a Susana, a Carlos también por su labor ¿no? en esta presentación. Y nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Así que bueno, gracias. Saludos a todos.